Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a seguir avanzando viendo nuevos movimientos para primero de bachillerato para la parte de física y seguimos con los movimientos en 2 dimensiones y en este caso nos vamos a centrar en los movimientos circulares. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a ver, que es a lo que vamos a dedicar la primera parte del vídeo, es las magnitudes cinemáticas que nos van a ayudar a describir este tipo de movimientos, porque venimos de movimientos en línea recta, movimientos parabólicos, donde las magnitudes, velocidad, posición, venían dadas por X, por V, y nos resultaban bastante importantes y nos daban bastante información. Pero ¿qué pasa ahora? Mirad, fijaros en este globo. Este globo lo que va a pasar ahora es que, mirad, va a ir de 1 a 2 siempre circulando en torno a un punto central, es decir, que dista de un radio R, de modo que si esto lo trasladásemos a una línea recta, que es lo que voy a hacer ahora, que simplemente sería estirar ese círculo, lo que hace nuestro globo es exactamente esto de aquí. ¿De acuerdo? Va y viene, va y viene. De modo que daros cuenta que estas magnitudes cinemáticas, que se van a llamar lineales a partir de ahora, que son las que describirían el movimiento del globo que estáis viendo ahora, ya dejan de tener bastante sentido o ya no son tan importantes o ya no son tan buenas para describir el movimiento, sino que necesitamos unas nuevas que vamos a llamar magnitudes cinemáticas angulares y que van a estar relacionadas lógicamente con estas lineales, ya que el movimiento angular se puede pasar a una línea recta, pero que van a ser o que van a proporcionar una mayor información acerca de los movimientos circulares. Pues nada, vamos con ellas. Vamos con la primera. Igual que hay una posición lineal, va a haber una posición que llamaremos angular y que representaremos por la letra Z. Esta posición angular lo que va a representar es el ángulo que ha descrito el vector de posición en un momento determinado. Es decir, imaginaros que mi movimiento es este de aquí, ¿vale? Paso de 0 a 1, pues el ángulo que describe mi vector de posición que une simplemente el sistema de referencia con donde está es este ángulo de aquí, pues ese sería su posición angular en el punto 1. Esta posición angular se va a medir, como bien su apellido ya lo indica, en unas unidades de ángulos, que en este caso van a ser los radianes, sabiendo que nuestro factor de conversión es que 360 grados son 2 pi radianes. Y lo otro que es súper importante es que hemos dicho que el movimiento angular o el movimiento circular lo vamos a poder referir siempre con el movimiento lineal. Pues hay una relación entre la posición angular y el espacio recorrido. Pero antes de poneros la fórmula, quería demostrarosla muy rápidamente. Imaginaros que queremos saber cuánto ha recorrido un cuerpo que ha descrito pi medio radianes, es decir, 90 grados. Pues lo único que voy a decir es que, bueno, pues si ese cuerpo hubiera descrito una circunferencia entera, que son 2 pi radianes, ese cuerpo habría recorrido un espacio igual a 2 pi por r, que sería el perímetro de la circunferencia. Y esto nos daría el espacio recorrido por dicho cuerpo, es decir, lo que en física lineal llamábamos S. De modo que esto sería igual a S. Claro, daros cuenta de una cosa. Esto de aquí justo coincide con la posición angular, es lo que nosotros llamamos Z. El 2pi se va con el 2pi, de modo que lo que nos queda aquí es que Z por R es igual a S. Y esta es la relación que hay, que si despejáis de ahí Z sale que es igual a el espacio recorrido partido por el radio de la circunferencia descrita. Y esta es la relación que guardan la posición angular con la posición lineal. Vamos con la siguiente. Otra de las magnitudes cinemáticas es la velocidad angular, ¿vale? ¿Qué va a representar esta velocidad angular? Pues como cualquier velocidad, pero con el apellido angular. Es decir, cómo varía o con qué rapidez varía la posición angular con el tiempo. De modo que vamos a poder calcularla o bien la velocidad angular media como la variación del ángulo en un intervalo de tiempo y la velocidad angular instantánea pues como la derivada del ángulo con respecto al tiempo.
¿En qué unidades se mide? Bueno, pues si estamos dividiendo la posición angular entre el tiempo, sus unidades serán los radianes entre los segundos. Y también va a tener una relación con alguna magnitud lineal, exactamente con la velocidad lineal, que vamos a encontrarla ahora mismo rápidamente. Vamos a partir de la relación que acabamos de encontrar justo a la izquierda, que es que la posición angular es el espacio recorrido partido por el tiempo. Voy a derivar con respecto al tiempo, partido por el radio. Ahí. Voy a derivar con respecto al tiempo a ambos lados. Derivamos con respecto al tiempo a la izquierda, derivo con respecto al tiempo a la derecha. Como R es constante, lo que va a ocurrir es que sale fuera de la derivada y a la izquierda del todo tenemos la derivada de la posición angular con respecto al tiempo, que justo es lo que definimos un poquito más arriba como la velocidad angular. Por tanto, la velocidad angular será 1 partido de R, que hemos dicho que sale fuera de la derivada ya que es constante, por la derivada de S con respecto al tiempo. Claro, y la derivada de S del espacio con respecto al tiempo es la propia definición de velocidad. De modo que hemos encontrado que omega es igual a V entre R. Parecido a lo que habíamos visto antes. O sea que ya estamos por casi estableciendo una regla que las magnitudes angulares se relacionan con las lineares simplemente dividiendo entre el radio. Y por último, igual que hay una aceleración lineal, hay una aceleración angular que vamos a representar por la letra alfa y que va a representar la rapidez con la que varía la velocidad angular. Por tanto, vamos a poder calcular la aceleración angular media como con la variación de la velocidad angular partido el intervalo de tiempo en el que ha variado, y podremos calcular la aceleración instantánea angular como la derivada de la velocidad angular partido por el tiempo. Por tanto, sus unidades serán los radianes partido segundo al cuadrado, y vamos a ver que también tendrá una relación con alguna aceleración lineal. ¿Exactamente con cuál vamos a ver que tiene? Bueno, pues lo vamos a demostrar, porque puede tener una relación con la aceleración total, puede tener una relación con la aceleración centrípeta o con la aceleración tangencial. Y para ello la mejor manera es demostrarlo. Y vamos a partir de la relación que acabamos de encontrar de que la velocidad angular se relacionaba con la lineal entre el radio. Derivamos con respecto al tiempo a ambos lados y tengo la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo a la izquierda y la derivada con respecto al tiempo de V partido de R. Como R es constante, a la derecha sale fuera de la derivada, de modo que me queda la derivada de V con respecto al tiempo. Mientras que a la izquierda lo que tengo es exactamente lo que he definido yo como velocidad, como aceleración angular. Y me ha quedado ahí la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es exactamente lo que habíamos definido como aceleración tangencial. De modo que la aceleración angular será la tangencial partido por el radio. Eso quiere decir que la aceleración angular tiene una relación directa con la aceleración tangencial. Ahí está. ¿Y qué pasa con la aceleración centrípeta? Bueno, pues vamos a ver qué pasa demostrándolo. Recordemos que la aceleración centrípeta simplemente se podía calcular como el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio. Ahora bien, si justo llegamos aquí y metemos lo que acabamos de encontrar, que la velocidad lineal es la angular por el radio, lo que tenemos arriba es la velocidad angular al cuadrado, radio cuadrado, y abajo radio. De modo que despejando un poquito me queda que la aceleración centrípeta es simple y llanamente la velocidad angular al cuadrado por el radio. Velocidad angular al cuadrado por el radio. Vamos a analizar rápidamente esto que acabamos de encontrar. Mirad, lo que acabamos de encontrar es, primero, aquí abajo a la izquierda, que la aceleración tangencial, si la despejáis, es la angular por el radio. Eso quiere decir que aceleración tangencial solo va a haber si hay aceleración angular, es decir, si cada vez va girando más deprisa, pero que si gira a velocidad constante no va a existir aceleración tangencial y por tanto tampoco angular. Es decir, que la aceleración tangencial en un movimiento circular puede o no existir, mientras que la aceleración centrípeta está relacionada con la velocidad angular y con el radio. Velocidad angular vamos a tener siempre que estemos girando, porque si no, no se movería. Y radio también, de modo que la aceleración centrípeta en un movimiento circular siempre existe. Y esto es muy importante porque es una condición para que exista el movimiento circular. Y es que recordemos que la aceleración centrípeta lo que realiza en el vector velocidad
es como tirar de él hacia adentro para que vaya modificando su dirección y sentido sin tocar su módulo. Y efectivamente en un movimiento circular, en un movimiento que es así, la velocidad, que sabemos que es tangente a la trayectoria, cada vez se va torciendo un poquito más, pero no tiene por qué cambiar su módulo. Bueno, vamos a pasar ahora a ver qué tipos de movimientos circulares podemos tener. Bueno, el primero que vamos a estudiar es el más típico de todos, el más sencillo de todos, y es el movimiento circular y uniforme, MCU, que por ejemplo es el movimiento de rotación de la Luna alrededor de la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de sí misma, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se puede asimilar a un movimiento circular. Bueno, ¿qué características tiene? Pues que gira a velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Que omega es constante, o lo que es lo mismo, que la velocidad lineal también es constante, porque están directamente relacionadas, pero que no tiene aceleración angular y por tanto no tiene aceleración tangencial, y la aceleración centrípeta, como omega es constante, también lo es constante. ¿Ecuaciones que rigen este movimiento? Bueno, mirar, vamos a partir de que ese movimiento, si nosotros estirásemos el círculo y lo hiciésemos sobre el perímetro, sería un movimiento rectilíneo y uniforme, de modo que sería esta ecuación de aquí, ¿vale? Donde el espacio recorrido será lo que ha recorrido al inicio más la velocidad lineal que lleva al inicio por el tiempo. Dividiendo todo por el radio, nosotros obtenemos esto de aquí, que si os dais cuenta, ese partido de R es lo que nosotros llamamos posición angular y V partido de R es lo que nosotros llamamos velocidad angular. Por tanto, la ecuación de la posición angular queda como esta de aquí, donde la posición angular en un determinado momento será la angular al inicio más la velocidad angular por el tiempo. Es decir, exactamente igual que la del MRU, pero con las magnitudes angulares. Y en este tipo de movimientos, como el movimiento es siempre periódico, ¿qué quiere decir eso? Que se repite cada un cierto tiempo, ya que va siempre a la misma velocidad, vamos a poder hablar de periodo y de frecuencia. Periodo, tiempo que tarda en dar una vuelta, y será, por definición, 2πr partido de v o 2pi partido de omega. 2πr partido de v con las magnitudes lineales, 2pi partido por omega con las magnitudes angulares. Esto es muy fácil de recordar, mirar, 2πr es distancia que recorre al dar una vuelta y v es la velocidad que lleva, distancia entre velocidad da tiempo, de modo que lo tenemos. Unidades, sistema internacional, segundos. Frecuencia, vueltas que da en un segundo. En este caso la ecuación es la inversa del periodo, v partido de 2πr, omega partido de 2pi. Y sus unidades en el sistema internacional son los hercios. Y el otro movimiento que vamos a estudiar, el movimiento circular uniformemente acelerado, o MCUA. Bueno, en este caso, ¿qué características tiene? Bueno, pues ya lo indica el propio enunciado. Su principal característica es que gira con aceleración angular constante. ¿Esto qué hace? Bueno, pues hace que la velocidad angular ya no sea constante y por tanto la velocidad lineal ni la aceleración centrípeta lo son. Y como la aceleración angular es constante, la tangencial también es constante. Y esto nos daría, si estudiásemos el movimiento sobre su perímetro, a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, como da un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podríamos escribir la ecuación del espacio recorrido como la ecuación de un MRUA. Ahí la tenéis. Si dividimos ambos lados por R, obtenemos eso de ahí. Daros cuenta que ese partido de R es lo que hemos llamado posición angular, V partido de R es lo que hemos llamado velocidad angular y la aceleración tangencial entre el radio es lo que hemos llamado aceleración angular. De modo que las ecuaciones que rigen este movimiento son, por un lado, la de la posición angular es esta aquí, que es exactamente igual que la del MRUA, pero cambiando las magnitudes cinemáticas lineales por las angulares. Y si deriváis esta de aquí, obtendríamos la de la velocidad angular, que es exactamente igual que la de la velocidad lineal para un MRUA, pero con magnitudes angulares. De modo que nos queda un estudio prácticamente igual, gracias a ese cambio que hemos hecho nosotros de magnitud lineal a magnitud angular, que los movimientos rectilíneos, introduciendo dos nuevas magnitudes como son el periodo y como son la frecuencia. Pues nada, vamos a hacer un par de ejemplos rápidos y si queréis practicar muchísimo más, iros al ponte a prueba de este tema 9 de mi página web sergiprofe.es. Vamos allá.
Dice ahí el ejemplo primero que os propongo. Sabiendo que la Luna completa su órbita alrededor de la Tierra en 27,32 días y que su distancia media es de 384.000 kilómetros, ¿cuál es la aceleración centrípeta, que también se llama gravitacional, que actúa sobre la órbita de este satélite? Bueno, pues vamos a hacer rápidamente, vamos a poner los datos y los voy a poner como siempre en física mediante un dibujo, en este caso muy sencillito, donde vamos a tener la Luna, aquí vamos a tener la Tierra y la Luna que orbita con una órbita circular al radio de la Tierra. Esta órbita me dice que tiene un cierto radio r. Como datos nos da, por un lado, que el radio de la órbita son 384.000 kilómetros, que si lo pasáis a metros, que es multiplicando por 1000, son 3,84 por 10 elevado a 8 metros, y que el periodo, que son 27,32 días, pasado a unidades del sistema internacional, esto es un consejo que os doy, pasarlo todo siempre al sistema internacional, da 2,36 por 10 elevado a 6 segundos. Simplemente para pasarlo habría que multiplicar porque cada día tiene 24 horas y cada hora 3.600 segundos. Bueno, ya tenemos los datos. Nos piden que calculemos la aceleración centrípeta. Bueno, nosotros sabemos la expresión que permite calcular la aceleración centrípeta en un movimiento circular. Y es que la aceleración centrípeta es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio. La velocidad lineal. De modo que esta ecuación de momento no la vamos a poder aplicar, voy a dejarla en stand-by llamándola 1 y necesitamos algo que nos permita calcular la velocidad. Bueno, si no sabemos el que nos permite calcular la velocidad, vamos a tirar de los datos que nos da el problema. Nos da el periodo, entonces a mí me viene, la lógica me dice, bueno, pues si me dan el periodo es porque lo puedo usar para calcular la incógnita que tengo. Y efectivamente nosotros sabemos que el periodo se puede calcular como 2pi por el radio partido por la velocidad lineal. Si de aquí despejáis la velocidad lineal, simplemente sería 2πr partido por el periodo, tendríamos o conoceríamos a qué velocidad sería la velocidad de esa luna si se moviese por su perímetro. Simplemente 2pi por 3,84 por 10 elevado a 8 partido por el periodo, que son 2,36 por 10 elevado a 6. Hacemos esta operación y nos sale que la velocidad lineal de la Luna es de 1022,349 metros segundo. Va muy deprisa por ese periodo moviéndose. Y ahora ya sí que por tanto podemos calcular, sustituyendo en 1, la aceleración centrípeta, que también dice que se llama gravitacional, que la podemos llamar como g, que sería esta velocidad 10.022,349, toda ella al cuadrado partido por el radio de la órbita, que es de 3,84 por 10 elevado a 8. Y nos sale una aceleración centrípeta de 2,72 por 10 elevado a menos 3 metros segundo. Y ahí podríamos calcular este movimiento. En el caso de la Luna es un movimiento rectilíneo y uniforme, por eso tiene periodo. Bueno, vamos con el otro ejemplo que os propongo, que dice que dos cuerpos A y B parten del mismo punto y se mueven por la periferia de una pista circular de 20 metros de radio, pero en sentido opuesto. El cuerpo A se mueve en sentido horario a 5 revoluciones por minuto, es decir, 5 vueltas cada minuto, y el B inicia su movimiento 0,5 segundos después en sentido antihorario y con una velocidad angular de 8 revoluciones por minuto. Determina el ángulo que ha descrito A hasta el momento en el que ambos se cruzan, el tiempo que tardan en cruzarse desde que salió A y el espacio recorrido por ambos hasta que se encuentran. Bueno, pues nada, vamos a ir escribiendo los datos con un dibujo como hacemos siempre en estos problemas de física. Y en este caso vamos a tener dos cuerpos. Voy a dibujar uno en azul, que va a ser, vamos a llamar por ejemplo el cuerpo A, que me dice que es con sentido horario, de modo que va a ir para este lado en la velocidad lineal, en cuanto a la velocidad lineal. Y el otro que lo voy a poner en color amarillo, que va a ser el cuerpo B y que va a ir en sentido antihorario, de modo para aquí con una velocidad lineal. Pero ambos describen la misma circunferencia, ¿vale? Muy importante, aunque parezca que no por el dibujo para poder diferenciarlos, están describiendo la misma circunferencia con un cierto radio r. Vale, bueno, pues eso es la posición inicial de ambos, ¿vale? Que vamos a tomar simplemente teniendo en cuenta las magnitudes angulares que hemos definido como 0 para ambos. El ángulo descrito por el cuerpo A será 0,
mientras que el ángulo también descrito por el cuerpo B al inicio será 0. Nos dan también las velocidades angulares. Me dan la del cuerpo A, como es sentido horario, es negativa, ¿vale? Por nuestro convenio de signos, menos 5 revoluciones por minuto, que lo vamos a pasar rápidamente a radianes partido segundo, sabiendo que cada vuelta, cada revolución son 2 pi radianes y que en cada minuto son 60 segundos. Y de esta manera lo paso a radianes partido segundo y sale menos pi sextos. En estos problemas se suele trabajar siempre en función, o se suele dejar todo en función de pi, por comodidad. Y hacemos lo mismo para el B, pero el B, como va en sentido antihorario, es positivo. 8 revoluciones por minuto, que si lo pasamos a radianes por segundo son 4 quinceavos de pi radianes partido segundo. Y lo otro que nos da es el radio. El radio es de 20 metros, perdón. Ahí está. Y lo que vamos a estudiar va a ser, me lo voy a inventar, ¿vale? Bastante. Bueno, vamos a tener un poco lógica, como el B va un poquito más deprisa, y pero sale un poquito más tarde. Imaginaros que se encuentran en este punto. En este punto confluyen A y B, ¿vale? A y B llegan al mismo punto. De modo que el ángulo que ha descrito mi cuerpo B sería todo este de aquí, ¿vale? Esto sería el ángulo que describe el B hasta que se juntan, mientras que el de la A sería este cachito de aquí, ¿vale? Esto ya lo tendremos luego en cuenta. Bueno, ya lo tenemos todos los datos puestos, el dibujo bien hecho. Vamos a resolver el primer apartado. Bueno, el primer apartado y el segundo los voy a resolver juntos, porque nos van a dar las soluciones justo a la vez. Perfecto, apartado A y apartado B. Lo que vamos a hacer es poner la ecuación del movimiento para el cuerpo A y para el cuerpo B en el momento en el que se encuentran, ¿vale? Teniendo en cuenta que ambos llevan un MCU, movimiento circular uniforme, y por tanto el ángulo descrito en función del tiempo será el ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo. Para el cuerpo A, ¿vale? Para el cuerpo A, digamos que el ángulo que describe la hasta que se juntan será el ángulo inicial, que es 0 menos pi sextos, porque la velocidad angular es menos pi sextos, por el tiempo que está A circulando, ¿vale? Que en este caso tengo que diferenciarlo del B porque el B tarda un poquito más en empezar a circular. Para el cuerpo B, bueno, pues el ángulo descrito por B será 0, el ángulo inicial, más 4 quinceavos de pi por el tiempo que esté B circulando. Y ahora tenemos que relacionar T, el tiempo que lleva el B, con el tiempo que lleva el A. Y lo que hacemos siempre es al que lleva más tiempo moviéndose, sumarle. De modo que el tiempo en A será todo el tiempo que esté moviéndose el B más 0,5 que empezó él un poquito antes. De modo que la ecuación de arriba la vamos a transformar para dejarlo todo en función del mismo tiempo. El ángulo descrito por el A será entonces menos pi sextos por TB más 0,5. Y esas son las dos ecuaciones. Ecuación 1, bueno, ecuación 2 está de abajo, ecuación 1 está de arriba. Y ahora lo que tenemos que aplicar es, pues, ¿qué pasa cuando ellos se encuentran? Bueno, pues cuando se encuentran, cuidado ahora, ¿vale? Porque cuando se encuentran en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerados, porque la posición con respecto a mi sistema de referencia es la misma. Aquí no vale que el ángulo sea el mismo. Ya veis en el dibujo que este es el ángulo descrito por el B, que es mayor al ángulo este es el ángulo que describe el B y este sería el ángulo que describe el A, que es bastante menor. Vamos a ponerlo bien, ese sería el del A. De modo que no vale eso. ¿Qué vale? Pues mira, daros cuenta que el ángulo descrito por el B más el ángulo que describe el A es toda la vuelta, porque se encuentran. Claro, hay que tener cuidado ahora con el signo. El signo del ángulo del A es negativo por nuestro convenio de signo de la velocidad angular. Mirad, aquí si dais cualquier tiempo, el que sea, ¿vale? Os sale un ángulo negativo. De modo que hay que cambiarle nosotros el signo como digamos a pinrel. De modo que lo que se cumple cuando se encuentran es que menos el ángulo del A, para tenerlo en positivo, más el ángulo que ha descrito el B, va a ser 2pi, que es el ángulo de una circunferencia completa. Y esta va a ser mi condición. Lo aplico. De modo que la ecuación 1, que es esta de aquí, menos pi sextos TB más 0,5, cambiada de signo, de modo que le ponemos un más
más el ángulo que describe el B, que es la ecuación 2, sería igual a 2pi. Y nuestra única incógnita ahí es el tiempo que está circulando B. Lo resolvemos, ¿vale? Lo resolvemos. A la izquierda me queda pi sextos por t sub B más pi doceavos más 4 quinceavos pi t sub B es igual a 2pi. Vamos a dejar a la izquierda todo lo que tenga t sub B y a la derecha lo que no. De modo que a la izquierda me va a quedar 13 treintaavos por pi t sub B y a la derecha me va a quedar 23 doceavos pi. Y de ahí despejáis t sub B, simplemente lo que está pasando, dividiendo, lo que está multiplicando, etc. Y nos sale que t sub B, el tiempo que está B circulando hasta que se encuentran, es 4,42 segundos. Este es el tiempo que está el B, pero nos preguntan por el A. Por tanto, lo único que vamos a tener que aplicar es la ecuación número 3, ahí está, para saber el tiempo que estaba el A, que simplemente será el del B más 0,5 segundos más. Por tanto, el A será 4,42 más 0,5, 4,92. Y esta sería la solución a la pregunta del apartado B, el tiempo que tarda en cruzarse desde que salió A. De modo que la redondeamos. Ahí está. También nos preguntan el ángulo que ha descrito A hasta que se han encontrado. Bueno, pues para ello me voy a la ecuación 1. Me voy a la ecuación 1 y digo, bueno, pues el ángulo descrito por el A será menos pi sextos por el tiempo de B, que es 4,42 más 0,5. Y nos sale menos 2,576 radianes. Que para que os hagáis una idea, que lo vais a ver bastante mejor en grados, son menos 147,6 grados. ¿De acuerdo? De modo que esa es otra solución, en este caso la del apartado A, de nuestro problema. Daros cuenta, da menos de 180 grados, lógicamente porque el A describe un ángulo menor que el B, que sería, si describiesen el mismo ángulo, serían de 180 los dos. Y vamos con el apartado C. El apartado C nos dicen que qué espacio ha recorrido ambos cuerpos hasta que se encuentran. Bueno, pues sabemos que la relación entre las magnitudes angulares y las lineales es que el espacio recorrido simplemente es el ángulo descrito por el radio de la circunferencia. Por tanto, para el caso A es fácil porque tenemos que el ángulo es menos 2,576, el radio es 20, por tanto nos da menos 51,52 metros. El signo simplemente es por el convenio de haber tomado la velocidad angular negativa en sentido horario. De eso no os preocupéis. De modo que esto es todo lo que el espacio que recorre el A hasta que llega a B. Y ahora para saber el que ha descrito B hacemos exactamente lo mismo. El del B será el ángulo que ha descrito el B por R. ¿Qué ángulo ha descrito B? El ángulo que ha descrito B es todo la circunferencia menos lo que ha descrito ya A, ¿vale? Y por 20. Y si hacéis esta operación da 74,06 metros. Y ahí ya tendríamos solución a este apartado. Bueno, si queréis practicar mucho más sobre movimientos circulares y también algún movimiento circular uniformemente acelerado, os propongo que hagáis el ponte a prueba del tema 9 de mi página web sergiprofe.es con Y. Ahí vais a encontraros muchos más problemas, no solo de movimiento circular, sino de movimientos en generales para primero de bachillerato. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.